Este grupo de amigos comparte un apartamento secreto donde son infieles a sus esposas y hacen lo que se les place. Lo que no imaginaban es que cierta mañana encontrarían una mujer asesinada. El apartamento únicamente cuenta con 5 llaves y cada uno tiene la propia, lo que solo significa una cosa: uno de ellos es el culpable. ¿Acaso el culpable estará entre ellos o será alguien más? Delante de 2 agentes de policía, Vincent afirmaba su inocencia. Los agentes de la ley no creían su versión, y aunque él jurara que todo lo ocurrido era una trampa, las pruebas se encontraban ahí. El cuerpo sin vida de la mujer estaba ahí y él debía explicar lo ocurrido. Verán, esa mañana su amigo Luke encontró el cadáver de una joven en el apartamento que compartía con 4 de sus mejores amigos, razón por la que de inmediato se comunicó con Vincent para contarle. Al llegar al lugar, el sujeto se dio cuenta de lo que pasaba. La mujer sin vida estaba esposada a la cabecera de la cama. En las sábanas se podía ver la prueba de que el crimen había sido cometido por alguien con mucho odio dentro de sí. Sin saber qué más hacer, Luke llamó al resto de sus amigos, Chris, Marty y Philip, aunque este último no respondía el teléfono. Sin duda, algo sospechoso. Mientras esperaban, Vincent quería saber cómo era posible, a lo que Luke aseguró que nadie ajeno podía entrar al lugar sin que ellos lo supieran. Todas las medidas de seguridad estaban preparadas y ninguna alarma había sido activada. Aquello solo significaba una cosa: el culpable del crimen tenía una llave del apartamento. Volviendo al presente, la policía también interrogó a Luke, aunque este no les brindó demasiada información, solo que esa mañana había desayunado con Chris. Era todo. Los policías no parecían creerle, sobre todo porque su rostro mostraba que había peleado con alguien. Como sea, cuando Chris llegó al apartamento, su primera reacción fue pensar en Philip, su medio hermano. Los demás querían saber la causa de esto, aunque en ese momento Marty hizo acto de presencia. Como imaginarán, él tampoco entendía lo que estaba pasando, razón por la que Chris decidió mover a la mujer. Por la terrible escena, Luke no quiso mirar. No obstante, ninguno de los demás parecía reconocerla, o al menos eso afirmaron. Ante el pánico y la confusión, Vincent les pidió a todos que se calmaran. De alguna manera saldrían de la situación, y como eran amigos, debían apoyarse. Pero ¿cómo inició esto? Para eso retrocedamos un poco. Verán, un año atrás Vincent se encontraba presentando su nuevo proyecto arquitectónico. Aquella noche todos sus amigos lo acompañaban junto a sus esposas. Sin embargo, entre todos los invitados, Chris notó a alguien en especial. Una bella mujer. Ella al verlo se presentó como Anne. Su hermana solía ser paciente de él, aunque lamentablemente se había quitado la vida. Cambiando de tema, ella era la asistente personal del concejal Kotkin, y además de ser muy bella, parecía muy interesada en nuestro amigo, aunque no fue nada directa y aquella noche no pasó nada entre ellos. En el lugar también se encontraba Philip, el medio hermano de Chris, quien de inmediato mostró su verdadera personalidad, un mujeriego bebedor que le encantaban los problemas. Sin embargo, por alguna razón, él también formaba parte del grupo, motivo por el que Vincent reunió a los 4 y les contó su idea maestra. Verán, el plan era tomar uno de los apartamentos del edificio que había diseñado y utilizarlo para realizar cualquier actividad con mujeres sin que nadie los molestara y sin ninguna clase de registro. No más cargos de hoteles a sus tarjetas de crédito, pero sobre todo, una forma discreta de escapar de sus esposas. En un principio no todos estaban de acuerdo con el plan, especialmente Chris. Para él, la idea de traicionar a su esposa era algo impensable. Regresando a la escena del crimen, todos querían saber quién era el culpable y por qué en su apartamento. En busca de alguna pista, Marty decidió revisar la cama. Lo que no imaginaba es que encontraría una frase en latín escrita con sangre. El significado: el destino nos unirá. Volviendo al presente, durante el interrogatorio, la policía preguntó a Chris el significado de la frase. Según su información, él sabía latín, por lo que resultaba al menos curioso una frase en un idioma tan poco utilizado. Para deslindarse del asunto, Chris comentó que la persona que había escrito aquello había cometido un error básico al conjugar el último verbo, algo que él nunca haría. Regresando al pasado, para este punto en el apartamento solo quedaba un cabo suelto: Philip, y el hecho que no estuviera en el lugar solo lo hacía ver más sospechoso. Envueltos en ese pensamiento, Philip finalmente llegó. Sin embargo, al igual que todos, parecía muy sorprendido por la escena. Luke y Vincent lo acusaron de ser el causante de la tragedia, pero él no sabía a qué se referían. No conocía a la mujer y no tenía idea de lo que pasaba. Vincent por supuesto no le creyó, razón por la que Philip lo atacó. Para él todos eran sospechosos. A fin de cuentas nunca había recibido el mensaje que supuestamente debían enviar si alguien quería utilizar el lugar. De esa manera cualquiera podría ser el culpable. En ese instante todos recordaron el momento en el que habían decidido usar el apartamento. Verán, en aquella ocasión se encontraban en la boda de Philip. La afortunada Vicky, una joven adinerada cuyo padre era un magnate de la construcción. Como sea, en aquel momento Vincent les entregó las llaves, 5 en total, una para cada uno. Esto con la promesa de que mantendrían el secreto. Además, una de las reglas era que antes de ir debían avisar.
así no se encontrarían al otro en medio del acto. Al oír todo, Chris se negó. Él no sería parte de eso, o al menos eso aseguró, pues al toparse con Anne en la fiesta y notar que ella estaba interesada en él, decidió que sí quería la llave. Regresando a la escena del crimen, Vincent sabía que era imposible que otra persona hubiera abierto la residencia. Solo existían 5 llaves y las tenían sus amigos y él. Fue por este motivo que pidió a cada uno mostrar su llave. Solo así descartarían que alguno lo hubiera perdido. Sin dudarlo, todos comenzaron a hacerlo. No obstante, Chris comentó que no había llevado la suya. Sabía que se miraba sospechoso, pero eso no explicaba por qué la alarma del lugar estaba apagada. Por tanto, aunque hubiera perdido la llave, la persona que había entrado sabía cómo accesar. Es decir, el culpable estaba entre ellos. Aunque no lo quisieran aceptar, uno de sus amigos estaba mintiendo. Esto hizo recordar a los chicos una reunión que habían tenido en casa de Chris. Y es que al ser grandes amigos, las 5 esposas también se llevaban genial. O al menos eso es lo que Chris hubiera deseado. Pues la realidad es que Allison, su esposa, era muy antipática y no quería convivir. Chris le rogó que se sentara con ellos, y a regañadientes, ella terminó por hacerlo. Aquí al estar pasado de copas, Marty comenzó a hacer bromas inapropiadas, entre ellas que Allison debía ir al cirujano. Quizás sí, finalmente podría sonreír. Al oírlo la mujer se marchó, y pese a que fue un comentario de mal gusto, nadie dijo nada. A fin de cuentas, era algo que todos pensaban. Aquello hizo que Marty siguiera soltando la boca, y retomando el tema que Bárbara, la esposa de Vincent, había planteado sobre que su jefe tenía 2 mujeres y ambas estaban felices con eso, él comentó que para él su jefe estaba cometiendo un error. Si él fuera su jefe, lo mejor sería tener todo por separado, sobre todo tener un lugar donde no lo pudieran atrapar. Ante esto las mujeres pensaron que Marty solo estaba borracho, pero sintiendo que algo más ocurría, Ellie, esposa de Luke, pidió a su esposo ponerle su dosis de insulina. En el baño ambos notaron que Philip, comía harina. Sin embargo, al irse el sujeto, aparte de recibir su medicamento, la mujer preguntó a su esposo si algo más ocurría. Si había alguien más, quería saberlo. No te estoy engañando, respondió él. Eso no fue lo que pregunté, contestó ella. Solo pregunto si hay otra. Yo seré lo que sea, comentó Luke, pero te prometo que siempre estaré para ti, los niños. Respuesta que solo confundió a Ellie, por lo que dijo lo siguiente: solo quiero que sepas que puedo tolerar muchas cosas. Regresando al apartamento, para Vincent la respuesta era evidente. Alguien los estaba incriminando. Quizá alguno había revelado los códigos de seguridad y entregado su llave. De esa manera, alguien con motivos había aprovechado la situación. Ninguno sabía quién podía ser, aunque cada uno de ellos guardaba sus propios secretos. Chris, por ejemplo, había utilizado su llave para llevar a Anna al apartamento múltiples veces, aunque más allá de la pasión, con el tiempo lo que realmente quería era algo serio con ella. Anne, por supuesto, se negó. Para ella, Chris estaba acelerando las cosas. Además, no era la persona que él pensaba. Realmente no era asistente personal. En realidad, era vendedora de caricias. Y sabiendo eso, ¿cómo podría amarla de verdad? Por cierto, le dijo una frase importante: la gente que amas es la única capaz de lastimarte. Volviendo al presente, la policía también habló con Marty. Ellos sabían que su esposa le había pedido el divorcio y querían conocer la razón. Ante esto, él comentó que había engañado a su esposa. De hecho, había conocido a la mujer durante un viaje a San Diego junto a Vincent y Luke. Verán, en aquella ocasión mientras tomaban una copa en el bar, una mujer se les acercó. A Marty no le gustaba físicamente, pero Vincent decidió unirla al grupo con un único propósito. Seguramente tenía una amiga mucho más atractiva. Por mera casualidad, en el lugar también se encontraba el suegro de Philip. El detalle es que estaba con una joven que claramente no era su esposa. Entendiendo que podía meterse en problemas, el sujeto les pidió discreción. Además, al saber que Vincent era arquitecto, le dijo que tenía un gran proyecto entre manos. Si guardaba silencio, quizá haría negocios. Ambos acordaron mantenerse en contacto. Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche fue que Anne también se encontraba en el bar, aunque como era evidente, había preferido al concejal sobre Chris. Como sea, tras unos segundos, Vincent se dio cuenta de algo. No estaba equivocado. La mujer que se les había unido tenía una hermosa amiga, Sarah. Después de algunos tragos, los 5 pasaron a la piscina, por lo menos hasta que Dana corrió para vomitar. En cuanto a Marty, la siguió sin dudar. Sarah, por su parte más que coqueta, retó a Vincent a quitarse la ropa y nadar en la piscina, algo a lo que él aceptó. El detalle es que Luke miraba todo con atención. Tras esto fue turno de Sarah, escenas que no puedo poner aquí, y mientras tanto Luke solo veía. Sin embargo, pese a que la chica lo invitó a unirse a Vincent y ella, Luke prefirió irse. Él era fiel a su esposa, aunque claro, no sin antes echar un vistazo de lo que pasaba. Como sea, tras esto comenzó a caminar. Lo que no imaginaba es que en eso encontraría a Marty teniendo pasión con Dana. Así es, aquella que no le gustaba. Claro que sí. Regresando al presente, al ver la cara de Vincent, Luke entendió que había estado la noche anterior.
razón por la que comentó a todos que Vincent tenía algo que decirles. Sin embargo, a punto de contar la verdad, el teléfono sonó. Al oírlo, Chris de inmediato contestó. Según él, al otro lado de la línea había una mujer. Aparentemente el apartamento se encontraba en venta y tenía una cita con Sarah Dickens. Al oír el nombre, Marty comentó que no conocía ninguna Sarah, pero sin poder soportarlo más, Vincent comentó que sí la conocía. Sarah era la amiga de Dana que habían conocido en San Diego. Marty preguntó cómo rayos lo iba a recordar. Esa noche estaba tan ebrio que todo era borroso. Vincent entonces preguntó a Luke si recordaba a la chica, a lo que Luke dijo que sí. Lo que no se esperaba es que la chica en la cama fuera la mismísima Sarah. Después de todo, él no había querido mirarla. Tras esto el teléfono de nuevo sonó, y aunque Marty y Philip intentaron ver desde lo alto quién era, no reconocieron a la mujer. Como sea, Vincent no soportaba la presión, por lo que sin más contó la verdad. Él había llevado a la chica varias veces con anterioridad. Tenía algo con ella, por eso también la había llevado la noche anterior. Sin embargo, era para cortar su relación. Juraba que al marcharse, ella estaba con vida. Más que molesto, Chris estrelló un vaso contra la pared, aunque por su parte, él también guardaba secretos. Verán, no quería confesarlo a los chicos, pero la realidad es que preso por el amor de Anne, cierto día al verla por la calle decidió seguir hasta una tienda de ropa de mujer para entregarle su llave. En sus palabras, así ella podría estar segura que él nunca la engañaría. A fin de cuentas, solo quería usar el apartamento con ella. Pese a las palabras, ella no estaba interesada, por lo que sin más solo se fue con el concejal, aunque claro, se llevó la llave. Lo peor, en ese momento Ellie lo encontró. ¿Acaso buscaba algo para Allison? Ahora les tengo una pregunta. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿quién piensan que es el culpable? Dejen en los comentarios y más adelante veremos si acertaron. Como sea, regresando al presente, la mujer policía insinuó que Luke sentía celos de Sarah. Esto porque estaba enamorado de Vincent. Molesto, Luke comentó que eso era ridículo. Vincent era su mejor amigo, nada más que eso. ¿En serio?, comentó la gente, porque ahora mismo Vincent lo está delatando a usted y a todos sus amigos. Volviendo al pasado, más que molesto, Philip acusó a Vincent de todo. Por lo que había confesado, era obvio que él era el culpable. Fue por ese motivo que histérico tomó el cuchillo del crimen e intentó atacar al sujeto. Al verlo todos lo detuvieron, por lo que en un acto de frustración, Philip lanzó el cuchillo, algo que Vincent atrapó con sus manos. Tras esto, Vincent pidió a todos tranquilizarse. Era obvio que trataban de incriminarlos. Marty por supuesto quería creer en su amigo. A fin de cuentas, él lo había apoyado cuando Mimi, su esposa, se había enterado de su infidelidad. Verán, en aquella ocasión Marty llegó con Vincent llorando. Dana se había aparecido y le había contado todo lo de San Diego a su esposa. Al oírlo, Vincent le dijo que no se preocupara. Él le diría a Mimi que Dana mentía. A fin de cuentas, para eso eran los amigos. Volviendo al presente, para que Vincent se relajara, Chris le sirvió un trago. No obstante, pese a esto, la tensión entre ellos solo aumentaba. Philip, por ejemplo, no podía creer que Vincent quisiera deshacerse de la evidencia. ¿Acaso sabía siquiera cómo quitarle las esposas? Pensé que tenías más experiencia en eso, respondió Vincent. Este comentario dejó helado a Philip. Y es que lo que Vincent se refería es que meses atrás, Chris y él habían asistido al apartamento porque los vecinos habían alertado de ruidos. El culpable, el mismísimo Philip, quien en un estado alterado por ya saben, harina, le había hecho algo indescriptible a una mujer. Ya se lo podrán imaginar. Al ver a la chica, Chris de inmediato la liberó de las esposas. En cuanto a su medio hermano, rápidamente lo empujó. Philip se excusó diciendo que era una vendedora de caricias. Ese era su trabajo. A lo que más que molesto, Chris dijo que no importaba. Así no se trataba una mujer. Philip era igual que su padre. Está bien, respondió Philip. Te burlas porque tú tuviste un buen padre. Pero ¿dónde estabas cuando a mí y Zoe nos maltrataban mientras mamá fingía que no pasaba nada? Tú estabas feliz en la universidad. Al oír esto, Chris se disculpó con su hermano. No sabía nada de eso. Si le hubiera dicho algo, él los habría ayudado. Dejando de lado esto, Chris pidió a la chica no llamar a la policía, y a cambio le dio un montón de dinero. Ahora les hago una pregunta. Para este punto y sabiendo todo lo anterior, ¿quién creen que sea el culpable? Dejen en los comentarios y más adelante veremos si adivinaron. Regresando a la escena del crimen, las acusaciones iban y venían. Así que sin poder soportar más, Luke confesó que tenía una cámara de seguridad en el apartamento. Así es, él grababa muchas de sus noches de pasión. Al revisar que era verdad, los chicos se enfadaron. Y en palabras de Vincent, Chris no engañaba a su esposa porque solo le gustaba hacer el autoplacer mientras miraba a los demás. Philip comentó que era un enfermo, a lo que Luke gritó que todos lo eran. Vincent entonces preguntó si había grabado la noche anterior, a lo que Luke dijo que no. A fin de cuentas, él no había avisado que iría, algo que iba en contra de las reglas. Por cierto, en voz baja le dijo que sabía que no era la primera vez que rompía las reglas, aunque no se debía preocupar, guardaría sus secretos. Esto solo puso más tensa la situación. ¿Acaso el culpable era Butcher, Cyclops, Michael de Prison Break?
Tucker de Modern Family o quizás sus esposas, ya lo veremos. Aún así, las palabras hicieron que todos recordaran la noche del casino que el suegro de Philip había hecho para recaudar fondos. En aquella ocasión, todos los protagonistas de la historia estaban presentes, tanto los chicos como sus esposas. Sin embargo, cada uno pasaba la noche a su manera. Vincent, por ejemplo, aprovechó la velada para dos cosas. La primera, dejar en claro al suegro de Philip que estaba molesto por no haber sido tomado en cuenta para el proyecto inmobiliario, palabras que el sujeto sintió como amenaza. Y segundo, mostrar su interés por Zoe, la hermana de Philip. Marty por su parte sufría el abandono de su esposa, dolor que solo aumentó cuando ella insinuó que había dormido con uno de sus amigos, quizá con Chris, él era lindo, o tal vez con Vincent la noche que lo había enviado para convencerla. Pasando con Chris, él vivía su propio infierno personal. Allison estaba más antipática que nunca. Por eso al tener tan cerca a Anne, nuestro amigo no se pudo controlar y decidió charlar con ella. Lo que no imaginaba es que al seguirla terminaría topándose con el concejal. Solo quería hacerle una advertencia. Su amigo el arquitecto estaba jugando con fuego. Chris comentó que pasaría el mensaje, pero a cambio debía dejar ir a Anne. Kotkin respondió que no dependía de él, era decisión de la chica. Yo nunca le he pagado para estar conmigo, comentó Chris. Es cierto, respondió el sujeto, tú no, pero alguien más. En ese momento Anne interrumpió, por lo que Chris preguntó si era verdad. Entre lágrimas ella dejó ver que amaba a Chris. Sin embargo, lo que había dicho Kotkin era verdad. La primera vez alguien le había pagado. Chris preguntó quién, pero la chica solo se fue. Cambiando de tema, mientras esto sucedía, Philip armaba un gran alboroto, celoso porque su hermana charlara con hombres. Esto hizo que su suegro lo echara. En sus palabras, no quería volver a mirarlo. Aprovechando la situación, Zoe se refugió en los brazos de Vincent. Sin embargo, al mirar a Sarah le dijo que no era lo que ella pensaba. Zoe era solo la hermana de su amigo. A Sarah no le importaba Zoe. Lo único que quería era que Vincent dejara a Bárbara y se fuera con ella. Y si no podía hacerlo, ella le contaría a su esposa. Al ver que Sarah se acercaba a Bárbara, Vincent estaba desesperado. Sin embargo, a punto de hacerlo, Luke intervino. No debía ser algo de lo que podía arrepentirse. Aquella escena fue visto por las esposas de manera sospechosa, lo que hizo que Vincent llegara a una conclusión. Todas sus esposas eran las culpables. Era obvio que se habían enterado de los engaños y esa era su venganza. O al menos eso pensó, pues de un momento a otro comenzó a sentirse mal. Así es, Chris había puesto algo en su bebida. A fin de cuentas, sus amigos en conjunto habían planeado todo lo ocurrido. ¿Pero por qué? Para eso retrocedamos aún más temprano a esa mañana. Verán, tras encontrar el cuerpo de Sarah, Luke llamó a todos menos a Vincent. Lo cierto es que ella no había sido eliminada. Al contrario, por su nota de despedida y las pasadas, era obvio que se había quitado la vida. Los chicos por supuesto no sabían qué hacer. El amorío de Vincent los hundiría. Sin embargo, Luke dijo que no había llamado a Vincent por una razón. Al ver que Luke los grababa, Philip rápidamente lo golpeó, a lo que Luke dijo que podía desquitarse después. Lo que realmente debían saber es que Vincent no era su amigo. Primero que nada, había dormido con la esposa de Marty. Segundo, lo hacía seguido con la hermana de Philip. De hecho, él había sido su primer hombre. Tercero, también contrataba los servicios de Anne. De hecho, él había pagado a la chica para seducir a Chris y así convencerlo del apartamento. En ese momento Chris recordó la frase: la gente que amas es la única capaz de lastimarte. Y quinto, su amorío con Sarah era lo que había llevado a la chica a tomar aquella decisión. Por tanto, ellos no tenían por qué pagar por sus pecados. Al enterarse que su mejor amigo los había engañado, los chicos decidieron armar una escena del crimen falsa e incriminarlo por todo. El cuerpo de Sarah sería el punto inicial. Incluso Philip, dolido porque Vincent se acostara con su hermana, se ofreció a hacer la escena mucho más dramática. Así tomó el cuchillo, abrió las venas de Sarah y escribió la frase en latín en la cabecera de la cama. Una vez revelado el misterio, los chicos pusieron a Vincent enseguida de su amante y pusieron sus huellas en todo. Quizás sí, solo así, aprendería su lección. Si una esposa iba a saber la verdad, sería solo la de él. Regresando al presente, Vincent explicaba lo ocurrido a los policías. Todo era una trampa de sus amigos. Pese a que la historia podía ser verdad, la evidencia demostraba lo contrario. Cada prueba lo incriminaba a él. Además, todos sus amigos tenían coartadas. Una vez liberados, la policía de antes comentó algo importante a Chris. Pese a que en un principio se pensaba que Sarah había hecho la automorición, los exámenes médicos demostraban que las pastillas no la habían eliminado. De hecho, se encontraba con vida cuando alguien había cortado sus venas. Además, no habían encontrado la nota de suicidio. Esto puso a pensar a nuestro amigo. Él había guardado la nota, pero por alguna razón no estaba en su bolsillo. Es decir, uno de sus amigos la había sacado. Así que buscando por respuestas, asistió al apartamento. Y como pensaba, ahí se encontraba alguien más, Luke. Aquí Chris preguntó en qué momento le había robado la nota.
¿Acaso durante la llamada de la corredora de bienes raíces? Luke comentó que no sabía a qué se refería, pero Chris comentó que sí lo sabía. A fin de cuentas, de camino había averiguado quién había puesto el apartamento en venta y solo le dieron un número, el suyo. Además, había encontrado la nota en la basura. La había tirado porque no era la letra de Sarah, sino la suya. Sintiéndose acorralado, Luke no tuvo de otra más que confesar. Él no quería estar con Vincent como muchos creían. Al contrario, estaba enamorado de Sarah. Lo había estado desde la primera noche que la vio. Fue por eso que al ser rechazada por Vincent en la noche de casino, él le pidió olvidarse de Vincent. Vincent solo la manipulaba, algo que él nunca haría. Solo le pedía una oportunidad. Él nunca la lastimaría. Tienes razón, respondió ella. Tú nunca me lastimarías porque no siento nada por ti. Lo siento, Luke. Quizá en otra vida. El hecho de que Sarah eligiera a su amigo en vez de a él lo destrozó. No podía entender cómo ella, poseedora de tanta belleza, podía fijarse en alguien que solo quería utilizarla. La amaba, pero odiaba la forma en que ella se quitaba importancia ante Vincent. No podía soportarlo y no lo haría. Fue por eso que creó todo el plan para vengarse. Verán, la noche en que todo ocurrió encontró a Sarah triste en el apartamento luego que Vincent rompiera con ella. Luego la durmió con algo en la bebida y le inyectó una sobredosis de insulina. Así se iría de manera tranquila. Lo que no sabías, comentó Chris, es que ella seguía con vida por la mañana. Aquello le quitó un peso de encima a Luke. Al final no había sido el culpable de que Sarah muriera. Ahora quien debía arreglárselas era Philip. Sin embargo, aún quedaba un cabo suelto, Chris. Por eso tomando un cuchillo no dudó en atacarlo. Como pudo, Chris se defendió. No obstante, también reveló que antes de que llegara había llamado a la policía. Era mejor que se entregara. Al escuchar las sirenas, Luke entendió que el engaño había acabado, al igual que su amor, su matrimonio y su vida. Porque sí, él lo había visto hablar con Sarah. Por eso tomó una complicada decisión, saltar desde el edificio. 6 meses después, todo volvía a su curso. Philip esperaba el juicio por lo que hizo con Sarah y Vincent ahora vivía en el apartamento, única propiedad que le había dejado su esposa tras el divorcio. Marty por su parte estaba de regreso con su esposa. En cuanto a Chris, aún sin creer lo que había pasado, se encontró casualmente frente a Anne, quien había dejado al concejal. Ella, al contrario de siempre, lo saludó de manera gustosa, más aún al enterarse que se había divorciado de Allison, razón por la que le propuso algo diferente. Tomar un café, siendo este el inicio de algo. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Muchas gracias a todos por ver. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.